Muchas veces lo que suele ocurrir es que nos centramos nosotros como periodistas, cuando hablamos sobre, por ejemplo, corrupción, en los funcionarios públicos. Pero como dice la expresión, it takes two to tango. Se necesitan dos para bailar el tango. Y de hecho, la mayoría de las veces lo que ocurre es que el empresario es el que está dispuesto a pagar la coima y no es el sujeto pasivo víctima, la pobre persona a la cual lo vienen a extorsionar y que si no paga la coima, pobrecito, no me dejan hacer negocio. No, no, al revés. Hay muchos empresarios argentinos que están acostumbrados a ponerla y que por el contrario no están acostumbrados a no ponerla. Y de hecho prefieren ponerla porque saben cómo es ese juego y por el contrario no saben cómo es competir realmente. De hecho, si tuvieran que competir realmente no saben ni dónde está el expediente. Entonces prefieren ponerla. Y eso entonces lleva a una readecuación de muchos empresarios que quieren ver cómo posicionarse hacia adelante. De hecho, muchos de estos empresarios lo que están haciendo en este momento es apostar, como si fueran caballos de carrera, a los tres principales candidatos al mismo tiempo. Y esto te lo cuentan los mismos empresarios, que te dicen, estoy poniéndole a Massa, a Macri y a Scioli, en la dinámica de quiero tener un teléfono abierto con ellos. Uno. Y dos, lo que también están impulsando es una suerte de amnistía de la corrupción. ¿Qué significa esto? Miremos hacia adelante. No revisemos el pasado. Entendido incluso en, si hasta ahora se ha pedido determinado porcentaje de dinero por una coima, no bajes tanto el porcentaje que nos dejes expuesto. ¿Qué pasaría si la presidenta, por ejemplo, decide nombrar 20.000 empleados públicos más? El déficit fiscal se eleva y te coloca dentro de la Administración Pública Nacional un grupo que va a dedicarse a lo que ella decida, o a favorecer o a perjudicar al próximo presidente. Y cuando uno dice, bueno, 20.000 es imposible, para decir una idea, solo en la Administración Pública Nacional ya metieron 2.000. Solo en la IGJ, que es así, la IGJ es así, metieron 500. Hay que meter 500 en la IGJ, De hecho, la gente que yo conozco adentro de la IGJ me cuenta que no tienen lugar físico para poner los escritorios. Entonces, no tienen ni dónde meterlo, pero ya los están metiendo. En la FIP están metiendo 1.500. Entonces, solo con 3 organismos, yo estoy hablando 2.000, 1.500, 500. Ya estamos hablando de 4.000 en 3 organismos públicos. Entonces, este es un primer dato que hay que ver qué ocurre a futuro. Por eso digo que hay muchas signos de preguntas y vengo con más preguntas que certezas, ¿sí? Pero son cuestiones que hay que prestar atención. ¿Qué hará el próximo gobierno? Que eso es una de las preguntas que también suele ocurrir. Y la primera respuesta es, ¿qué hará, por ejemplo, con temas de corrupción? ¿Qué va a ocurrir con los piratas de este gobierno? Como así también ocurrió, ¿qué pasó con los piratas del anterior gobierno? Y la respuesta no tiene nada que ver con la justicia, no tiene nada que ver con las leyes, tiene que ver con las elecciones. Dependerá, como primer dato, de los resultados electorales. ¿Por qué digo esto? Porque, insisto, jueces y fiscales prestan más atención a los resultados electorales que a las leyes. No todos los jueces, no quiero ser injusto, hay muchos jueces que yo conozco que son súper honestos, la mayoría son honestos, la mayoría son trabajadores, la mayoría se rompe el alma, el problema son los otros. Entonces, ese es un dato. ¿Qué pasará? Dependerá de los resultados electorales. Ejemplo puntual. No es lo mismo un presidente que gane por 20 puntos porcentuales, sea Macri, Massa o Scioli, que un presidente que gane en segunda vuelta por 50,01 a 49,99 y con denuncias de fraude en Tucumán o en otro punto del país. Y no es lo mismo un presidente, por ejemplo, imaginemos un Scioli presidente, no es lo mismo un presidente que gane en primera vuelta por 20 puntos porcentuales, 46 a 26, y que además, sorpresa, María Eugenia Vidal le ganó a Aníbal Fernández, porque entonces eso coloca a Scioli como jefe máximo del PJ y con la capacidad de maniobra discrecional de decidir él qué hace con el kirchnerismo, porque ganó él, por 20 puntos porcentuales. Entonces, eso es un Scioli muy distinto a un Scioli que gana a 50,01 a 49,99 y con por el contrario, Aníbal Fernández, que ganó en primera vuelta y con una presidenta que desde octubre a diciembre vote el Fondo de Recuperación Histórica del Conurbano 3. Porque entonces vas a tener un presidente Scioli que asume y al día siguiente, cuando quiera tener una reunión con Aníbal Fernández le dice, sí, venite a verme a La Plata. Y termine Scioli jugando de visitante. Entonces, no digo que ocurra, digo simplemente como un ejemplo exagerado de lo que todavía puede ocurrir. Y por eso planteo una cuestión de todavía hay que esperar. Hay que mirar hacia adelante y esperar.